Bienvenidos, me da mucho gusto que me estén acompañando hoy y por supuesto, sí, así como ves la imagen detrás de mí, vamos a estar hoy repasando un poco de la vida de Paco Stanley, pero nos enfocaremos en las tres teorías de lo que pasó con Paco Stanley. Por supuesto, algunas de las que voy a compartir contigo nunca se han investigado y nunca se han tocado. Así que quédate porque esto es nuevo. Bueno, vamos a hacer primero un repaso por el momento de lo que ocurrió. Vamos a hacer un repaso, por supuesto, por la vida de Paco Stanley y también vamos a hacer, como siempre, un análisis en conciencia de quién era él. Por ahora te puedo comentar que te doy las gracias por estar aquí en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y estoy muy contenta de que me acompañes hoy en este recorrido. Quédate porque es un poquito largo, porque hay mucho que decir, pero te aseguro que va a ser sustancioso. Gracias. Y sí, efectivamente, bueno, pues Paco Stanley, como todos lo sabemos, fue desvivido el 7 de junio de 1999 por unos sujetos que sí sabemos lo que hicieron y lo hicieron a las afueras del restaurante bien conocido El Charco de las Ranas, ubicado en Periférico Sur, esto en la Ciudad de México. Y yo estoy segura que muchos de nosotros, tú, yo, si tienes más de 20 años, recordarás que esto paralizó a todo México, porque sí, Paco fue un hombre, un presentador muy conocido en todo México. Así que fue algo que sorprendió muchísimo a la gente y por supuesto entristeció a México. Se desconocen los motivos por los que sucedió esta tragedia. En realidad, hay miles de teorías, muchas desde que esto ocurrió y han salido más todavía. En un principio se sospechó de Mario Besares y Paola Durante, que estuvieron en prisión tras ser acusados como participantes de dicho delito. Pero al no comprobarse absolutamente nada, finalmente salieron libres en el 2001. Actualmente no se tiene ningún indicio sobre él o los responsables reales del caso, lamentablemente. Y bueno, esto sucedió hace 24 años y aún se mantiene la gran polémica. Sabemos que hay programas que han sacado entrevistas que en su momento se dieron por las personas involucradas cercanas a Paco y aún así no hay nada que se pueda aseverar. Por otro lado, es importante mencionar el motivo por lo que es relevante ahora, y esto es porque recientemente la serie ¿Quién lo mató?, estrenada el pasado 24 de mayo, que precisamente retoma el caso y se basa en la historia de los personajes que rodearon al conductor de televisión antes de su desaparición. Nombres como Benito Castro, que muchos lo han de recordar, fue un gran amigo de Paco y también para él fue Paco Stanley un gran amigo. Ellos dos estuvieron mucho tiempo juntos en la televisión mexicana haciendo diferentes programas. Y claro, en esta serie se hacen nombres como Benito Castro, Mario Besares, como ya mencionamos, Brenda Besares, Jorge Gil y más aparecen retratados en la producción de esta serie. Ahora, vamos a hablar un poco de quién fue Paco. Y sí, porque como ya te dije, mucha gente lo recuerda de muchísimos lugares, porque estuvo en diferentes programas, que ahora vamos a hacer un repaso breve de estos programas que tuvieron mucho significado en su momento. Pero bueno, ¿quién fue Paco? Su nombre real, Francisco Jorge Stanley Albaitero. El nombre Francisco tiene un origen relacionado a la tribu germana Frankin, quienes se autodenominan como hombres libres. Puntualmente deriva del latín franciscum, que significa perteneciente al pueblo, ¡ja!, de los francos o aquel que ama la libertad. Y quiero que le pongas mucha atención, porque al final del video verás la relación que puede tener
esto que te acabo de decir o describir el nombre de Francisco con una de las teorías que te voy a platicar aquí. Pero bueno, vaya que el nombre de él tiene mucho que ver con la realidad de su vida. Vamos a ver que también se llamaba Jorge. Este nombre es griego, que significa tierra y también está compuesto por trabajo. Esto junto significa el que trabaja la tierra o también agricultor. De alguna forma, esto no resuena mucho con lo que fue la vida de Paco, ¿verdad? Porque obviamente esto era como más un tema, un nombre que no utilizó mucho. La gente lo conocía como Paco y por su nombre principal, Francisco. Así que este Jorge no está tan relacionado con él, a menos que sepamos un poco más de él, pero siento que no. Vamos con el apellido, Stanley. Es un apellido toponímico, una contracción de Stan, que significa una, y también Lane, Stanley, que significa prado. Ahora, en otros contextos también Stan significa piedra. Así que si unimos estos dos conceptos, sería un prado lleno de piedras. Stanley. Y todo el mundo decía, Paco Stanley. Entonces, por un lado, libertad o el que es libre, y por otro lado, un prado lleno de piedras, o sea, obstáculos o cargar mucho peso o convertirnos nosotros mismos en personas muy duras. ¿Será? ¿No será? Bueno, tú sabes mejor que yo que muchas veces el ser humano utiliza máscaras. Somos un tipo de personalidad en un lugar y somos otro en otro, dependiendo el contexto o dependiendo el ambiente e incluso dependiendo cómo nos sentimos nosotros mismos. Así que no es casualidad que pase que muchas veces los artistas pues los veamos de una manera, pero en realidad tras bambalinas sean otros. Albaitero, que era su segundo apellido, un apellido vasco que significa veterinario. No, no sé en la investigación que yo hice si le gustaban los animales o no, es algo que no pude corroborar, pero al menos eso significa su apellido. Interesante. Además es un apellido poco común, lo encuentras actualmente mucho en Brasil. Nació en la Ciudad de México un 3 de julio de 1942. Su fecha de nacimiento da como resultado una misión de vida número 8. Y quiero que le pongamos atención porque aquí hemos estudiado mucho casos con misión de vida 8. Y yo sé que te he hablado mucho acerca de las cosas más significativas y sobre todo a nivel positivo del número 8, de la parte más armónica del número 8, que es manifestación, poder, descubrimiento, infinitas posibilidades, etcétera. Pero por otro lado, el 8 también tiene su energía negativa, que está muy relacionado con los ciclos, lo que comienza y lo que muere o termina. Y por lo tanto también está muy relacionado con la transformación, pasar de un estado a otro, o también la muerte de X o Y, dependiendo lo que signifique para cada quien. Así que sí, las personas que tienen una misión de vida 8 estarán muy relacionadas con estos temas, con cierres de ciclos, con capítulos en su vida duros, pero luego pueden volver a tener momentos de alegría. También los número 8 están muy relacionados con temas de la muerte y por supuesto hay mucha gente con misión de vida 8 que puede morir trágicamente. Esta es la primera vez que te comento esto, así que tómalo en cuenta porque es real. Ahora, depende de muchos otros factores para poder asegurar esto. Por lo tanto, no es aplicable a todos los números 8, ¿ok? Vamos con qué signo era. Él era un signo de cáncer. Personas de mucha agua o mucha emoción, que por eso te digo, él daba una cara al frente
Todo era simpatías, gracias, a lo mejor un poco de sarcasmo, llevarse pesado. Sabemos cómo era en aquel entonces la forma de hacer televisión, de hacer reír. Las personas no reparaban en qué tanto pueden afectar al otro. Había mucho bullying y nadie se daba cuenta que eso era dañino hacia las personas. Entonces lo veíamos normal. Esto estaba muy normalizado con los chistes, con las bromas, con los programas de televisión, un poco cargados, ¿sí? Y no era la excepción para Paco, que era muy pesado en sus bromas, en sus comentarios y la forma sarcástica que tenía de decir o de expresarse. Ahora, siendo un signo tan de agua, ¿cómo sería su vida fuera de los escenarios? Interesante. Por algo es que se dice que recurrió a la dependencia de ya sabes qué. Vamos a ver, lo importante de esta persona es que tiene una carrera muy interesante, tuvo una carrera interesantísima, fue un poeta, locutor, le llamaban la voz de seda, imagínate, actor, conductor de televisión mexicano, que también participó directamente por un tiempo en actividades de la política. Luego te voy a platicar un poco de esto. Fue miembro del PRI, hijo de Francisco Stanley Muñoz y de Josefina Albaitero Vivanco. Creo que esa parte ya te la había comentado. Fue bautizado el 8 de agosto y fíjate cómo aquí quiero que veas que en la vida de Paco el número 8 pues aparece mucho, hace mucho su aparición. Y pues no es casualidad, es que realmente, digamos que cuando tú tienes una misión de vida, el número resultante de esa misión, tu número energético de misión de vida, va a marcar tu vida en diferentes momentos y aparecerá ese número en los momentos más relevantes. Date cuenta, pero acá en nuestro canal Noticias con Conciencia ya te lo he demostrado más de una vez y esta es otra. Él fue bautizado un 8 de agosto, o sea, doblemente el 8, 8 del mes 8. Cursó la licenciatura en Derecho y realizó estudios en Psicología. ¿Tú sabías esto? Mercadotecnia. ¿m? Y Publicidad. Y esto lo hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su juventud se desempeñó como maestro de literatura a nivel secundaria. O sea que además dio clases. Increíble, ¿cierto? Como ya te dije, la fecha de su deceso, murió de 56 años en la Ciudad de México, el 7 de junio de 1999. Ese 56, si lo sumamos, da un número 11, que es un número maestro. Murió en un día, en su edad de energía maestra. Y pues no es casualidad, es un día que al ser maestro psíquico, el 11 habla de cosas ocultas, cosas que no se pueden ver a simple vista, así que no es casualidad que pasen las cosas así. ¿A qué hora ocurrieron estos hechos? A las 12:10 de un día lunes. Entonces, a las 12:10, la suma de esto es 2 más 1, 3 más 1, 4. Pero primero sale el 13, o sea, la suma da 13 para luego reducir el 1 más 3, 4. El día 13, que muchos dicen, ay, es que el 13 es de mala suerte. Bueno, es que todos los números tienen sus dos energías, la energía armónica y la desarmónica, y el 13 no es la excepción. Entonces, por eso algunos identifican el 13 más con la energía desarmónica, pero en realidad todo depende de nosotros mismos. Por otro lado, el día en el que él partió, tenía una energía 5 y esto es muy interesante. El 7 de junio de 1999. La suma de esta fecha da un 5 al reducirlo a su último dígito. Los números 5 nos hablan en su desarmonía y obviamente esto para él fue desarmónico totalmente. O sea, esto que le ocurrió a Paco fue lo más oscuro de lo oscuro que nunca jamás había vivido. ¿Por qué? Pues porque ya se fue. Entonces, el 5 nos habla de situaciones conflictivas, desacuerdos, guerra,
Ujú. El 5 es el número de Marte, que representa la guerra, la declaración de esa guerra, por supuesto. Entonces, casualidad, no casualidad, causalidad, que es lo que vemos aquí en nuestro canal. Ahí está. Falleció o sucedió todo esto en un restaurante que lo dejó marcado de por vida. O sea, la gente en México dice, vamos a cenar al charco de las ranas, o en su momento hablaban del charco de las ranas, y era un estigma. O sea, se le quedó ahí la marca de donde sucedió tal cosa con Paco Stanley. Ya todo el mundo reconoce ese lugar por este hecho tan lamentable. ¿Qué significa charco? Pues agua u otro líquido detenida en un hoyo o cavidad de la tierra o del piso. Finalmente es agua. El agua nos habla de las emociones que podemos retener dentro, que no podemos expresar. Ranas. En los cuentos de los nativos, qué interesante esto. En los cuentos de los nativos americanos, la rana representa transformación y crecimiento. Estos significados trascienden al mundo espiritual, donde la rana simboliza la limpieza, la renovación y el ciclo interminable de la vida y la muerte. Ay, hasta escalofrío me dio cuando yo estuve analizando todo esto. Son anfibios que se relacionan con el equilibrio también, el balance. El croar de la rana avisa cuando la lluvia está por llegar o cuando viene la lluvia con una tormenta. Estos anfibios son uno de los animales más sensibles a los cambios de la presión atmosférica. Su personalidad de las ranas son extrovertidos, sociales, que disfrutan estar cerca de otros y relacionarse con ellos de maneras juguetonas. Muy representativas de el propio Paco, realmente. Así que esto es algo como que, ay, no, muy de mucho escalofrío. Ya sabes que aquí en mi canal Noticias con Conciencia no hay casualidades y que vemos las cosas desde otra perspectiva. Es muy fuerte darnos cuenta de cómo el inconsciente nos habla a través de cosas que realmente no podemos ver a simple vista. También las ranas están muy en sintonía con sus sentidos, disfrutando de cosas como la comida y las sensaciones físicas, cosa que también Paco Stanley disfrutaba muchísimo. En la Biblia, las ranas entran en la categoría de animales impuros o no comestibles. El sapo o la rana es una figura muy familiar en todo el archipiélago japonés. Escucha esto. En la lengua japonesa, la palabra sapo o rana, que es lo mismo, es homófona del verbo regresar o volver a casa. Qué fuerte, ¿cierto? Bastante, bastante fuerte. Por eso es muy común que las personas lleven un pequeño amuleto de este animal en Japón como forma de protección o en un viaje. Así es como ellos lo representan. Ahora, ve esta información que también quiero comentarte. Pepe Cabello, que no lo tengo aquí y no lo estoy compartiendo, pero Pepe Cabello, exproductor del programa Pacatelas, aseguró que a Stanley le perdonaron la vida, ve esto, 8 meses antes del incidente en el charco de las ranas. Es decir, hay antecedentes de que 8 meses antes de que sucediera lo que ya sabemos, ya había, pues ya había vivido Paco amenazas, avisos, situaciones complejas, una cosa que pareció un robo, pero realmente fue un aviso, una prevención. Y justo 8 meses antes, vuelvo con el 8. Ahora, vamos con la teoría número 1. Se inició Paco en la radio en 1969 en la XEXAM, participando en varios noticieros, como en el programa Capitanes Infantiles del Aire, en el que interpretaba a varios personajes y en donde participaba su sobrina Rocío García Stanley. Fue contratado por Televisa en 1974 para el canal 4 en el programa Nuestra Gente. Después de participar por
por varios años en el programa, tales como Alegrías de Mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora y El Club del Hogar, al lado de Francisco, que era Madaleno Fuentes. Yo creo que muchos de ustedes se han de acordar. Lo hizo, de hecho, una vez supliendo al locutor Daniel Pérez Arcaraz, que había fallecido en 1986. Paco fue anfitrión del programa La Carabina de Ambrosio por un tiempo y a fines del mismo año fue conductor del programa En Pantalla, esto en 1988. Y recuerda el año 1988 porque ahorita te voy a decir que otra cosa ocurría detrás de la televisión con Paco Stanley. 1988. Ok. Presentador en ese programa de En Pantalla de la sección de espectáculos del canal de noticias ECO. En 1991 le ofrecieron la conducción de Ándale, que todo el mundo recuerda. Eso fue junto a Arlet, todo el mundo recuerda a Arlet Garibay y Benito Castro, que fue muy bien recibido por el público y que alcanzó altos niveles de audiencia. Posteriormente, en 1993, condujo Llévatelo con Gabriela Rufo, que la vemos aquí atrás en esta fotografía, y en 1995, Pácatelas, donde compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro. El 15 de diciembre de 1998 estrenó un nuevo programa, pero ahora en TV Azteca, titulado Una tras otra. Acompañado por segunda ocasión de Mario Besares y además del periodista de espectáculos Jorge Gil. Entonces, ¿te das cuenta de lo que estaba pasando en esos tiempos que estoy comentando contigo? Ok, en mayo de 1999 estrenó en esa misma televisora su programa nocturno sabatino Si hay y bien. ¿Quién se acuerda de eso? Levanten la mano. Que solo duró 3 episodios al aire, porque después, sabemos todo, partió de esta dimensión. También tuvo en Radio 13 el programa de corte cómico y sátira política Un poco de Paco. Eso era en Radio 13, que salió del aire en junio del 99 debido a su desvivisión. Quiero que veas esto. Entonces, en Televisa desde 1974 y hasta 1998. Y luego en TV Azteca de 1998 a 1999, pero empezó en diciembre del 98. Solo tenía 6 meses en TV Azteca y en aquellos ayeres había muchísima rivalidad entre televisoras porque obviamente eran los grandes monopolios, o sea, no había otra cosa, no había redes sociales. La gente sí o sí llegaba a sus casas del trabajo a ver televisión o en el trabajo o en el carro a escuchar la radio. Entonces, la rivalidad de estas dos televisoras era muy fuerte y contundente. Así que lo que no sabemos es si esto realmente daba tanto para hacer tremendo acto. ¿Tú qué piensas? Esta es una posibilidad jamás investigada y que obviamente jamás se dirá por temor. La teoría número 2 es, a lo largo de su vida, Paco Stanley tuvo 4 hijos. No sé si tú lo sabías. 4 chicos. Vamos a ir por partes porque no los tenemos todos juntos. A lo largo de su vida, esos 4 hijos fueron así. Su primogénito, que por cierto, esta información importante, murió 6 años antes que Paco Stanley. Era su hijo mayor y fruto de su primer matrimonio. Él se llamaba Francisco Stanley Solís. Y esto ocurrió en 1993, cuando partió de esta dimensión su hijo. Esto causó una gran conmoción en la familia de Stanley y principalmente en Paco Stanley. Se dijo que fue un ataque al corazón, por un lado, pero en otro lugar se ha dicho, y esto en boca de Verónica Macías, dijo que fue por una sobredosis de, ya te imaginarás.
Y desde ahí, Paco, que dicen que la pasó muy mal con esta noticia, y no es para menos, era su hijo mayor, desde ahí pudo también Paco empezar o introducirse a este camino fácil relacionado con pues las drogas, relacionarse hoy con quien dicen que son los capos de los cárteles, que además también le ayudaron como socios de su empresa productora. Se relacionó principalmente con el Mayo Zambada del cártel de Culiacán, Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y los hermanos Amezcua del cártel de Colima. Y yo no sé si me van a bloquear el video por estar hablando de esto, pero pues lo tenemos que mencionar. Además de Francisco Stanley Solís, Paco Stanley tuvo otros 3 hijos, que son los que ves aquí atrás de mí, y mira, aquí vemos a la chica. Estos otros 3 con 2 mujeres distintas. Después de su divorcio de María Solís, conoció a Patricia Pedrosa y tuvo 2 hijos con ella, Francisco y Leslie Stanley Pedrosa. De Paco Jr., como lo llamaban, se sabe que estudió Derecho gracias a que apareció en una entrevista al lado de su papá en el programa. Él y ella, así se llamaba ese programa. De su única hija se desconocen detalles de su vida privada. El último de sus hijos fue Paul Stanley. De todos, fue el único que decidió seguir los pasos de su papá dentro de la televisión. El conductor de hoy es hijo de Mónica Duruti. Él nació mientras Paco aún estaba casado con Patricia. Y bueno, obviamente esto da en esa segunda teoría a que es muy probable que el haberse introducido Paco a pues sí, esta forma de tener una adicción también lo hiciera relacionarse cada vez más en ese mundo. Incluso se dice y se asegura por algunas personas, y eso es solamente una teoría también, que él era quien distribuía esto en las televisoras donde él estaba, tanto en Televisa como en TV Azteca. Entonces se dice que él era el encargado de vender esos productos en las televisoras. ¿Será cierto? ¿No será cierto? El punto es que esa es una de las principales teorías que todo el mundo sabe y que en los diferentes programas que han salido, como la última serie, se enfocan y dicen que por ahí pudo haber sucedido el hecho. Por otro lado, hay dinero relacionado, hay personas relacionadas que pudieron ser el motivo, pero en realidad esto nadie lo sabe. No te doy todos los datos de esto porque eso es lo que abunda en todas las redes sociales. Esa teoría está desde hace muchos años dando vueltas. Vamos a la tercera y última teoría. A la par de su carrera, en su momento, Paco, como conductor de radio y televisión, estuvo una breve y no muy afortunada carrera política. Estuvo un tiempo en esa carrera, siempre al lado del Partido Revolucionario Institucional, también así llamado el PRI. Así es, ¿no sabías eso? Su oportunidad política más importante ocurrió en 1988. ¿Te acuerdas que te dije que recordaras ese año? Pues ahí está, es que mientras estaba en Pácatelas y en Ándale y todo eso, también estaba haciendo esta pequeña carrera política o intentándolo. Se dice que también recibió recursos para su campaña de cárteles, pero se dice, no es seguro. Cuando se lanzó como candidato en 1988 a la Asamblea Ciudadana por el Distrito Tercero, ubicado en la colonia Roma del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Esto porque Paco provenía de una familia humilde, rozando la pobreza, que lo llevó a vivir sus primeros años en la Romita, una vecindad ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México. Sí, ¿quién pudiera creer que años después, la colonia Roma es hoy lo que es?
carísimo vivir ahí y casi imposible. En el PRI ocupó los cargos de subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Técnicos y Profesionales de la Comisión Nacional de Organizaciones Populares y fue el titular técnico del Consejo Consultivo del Primer Distrito en la Ciudad de México. Stanley compitió por el cargo el mismo año que Carlos Salinas de Gortari compitió por la presidencia. Sin embargo, él no ganó, lamentablemente. Y por eso, y gracias a eso, se dedicó totalmente a conducir programas y fue cuando tuvo un gran boom a nivel nacional. Como te comenté, Paco estuvo en Radio 13, el programa de corte cómico y sátira política llamado Un poco de Paco. Y aquí es donde entra la teoría. Obviamente su opinión era burlona y dura contra el gobierno y la política mexicana. ¿Algo que dijo no le gustó a alguien? Y es que la causalidad es que el 7 de junio, el día de la tragedia, se celebraba y se sigue celebrando el Día de la Libertad de Expresión. Sí, el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en México y en 1976 el presidente Luis Echeverría añade a esta celebración la entrega del Premio Nacional de Periodismo. ¿Tú lo sabías o no lo sabías? Causalidad. ¿Qué opinas tú? ¿Acaso fue un conjunto de todas estas teorías? Es obvio que de donde se encuentra la verdad es la pista que menos nos imaginamos, porque los que tienen el poder desvían la verdad como más les conviene. Eso ha sido siempre. Así que hoy solamente me resta decirte que lamentamos muchísimo lo que ocurrió con Paco, que lamentamos muchísimo que no se sepa la verdad, que lamentamos muchísimo que han pasado 24 años y esto sigue produciendo muchísimo morbo y muchísimas dudas. Y que seguramente pasarán otros 24 años y seguiremos los que estemos vivos preguntándonos qué habrá pasado, porque esto jamás será dicho o difícilmente. Ni hablar cuántas historias hemos vivido en México y en el mundo que se han tapado por los grandes poderes. Bueno, lamentablemente en este nuevo siglo estas cosas siguen ocurriendo. Te dejo entonces toda esta información para que también me compartas qué opinas tú y si te gustaría que hablemos de otra noticia. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y nos vemos en otras noticias. Chao.